Hoy estudiaremos un poquito más con respecto a lo que viene a ser triángulos. Un triángulo viene a ser una figura geométrica de tres lados que se origina justamente a partir de tres puntos no colineales. Los puntos no colineales son considerados aquellos que justamente no pueden ser unidos mediante una misma línea recta. ¿Correcto? Si yo trato de unir a estos tres puntos mediante una sola línea recta, nunca podré hacerlo. ¿Correcto? Entonces, en un plano, ¿correcto? Si tengo tres puntos no colineales, si yo los comienzo a unir, en este caso, por ejemplo, uno C con el punto A, prolongo un poquito más, ¿sí? Lo voy a unir en este caso B con A. Si uno B con A, mira lo que sucede. B con A. Y luego unamos el punto B con el punto C. Si uno B con C, mediante una línea recta, correcto, se formaría tal imagen. Justamente esto viene a ser un triángulo, correcto. Entonces yo podría decir que un triángulo sí está formado por tres vértices y también obviamente está formado por tres lados, ¿sí? Además, un triángulo siempre va a tener justamente estos elementos necesariamente, ¿correcto? Estos elementos que te he colocado yo por aquí: vértice, lado, ángulos interiores y también ángulos exteriores, ¿sí? A ver, un vértice viene a ser justamente este punto, el punto A, el punto B y el punto C. Por lo tanto, cuando digan vértices, yo diría A, B y C. ¿Está bien? Cuando digan lados, el lado sería de punto a punto, de A a B. Eso sería un segmento, lado AB, ¿correcto? Luego sería el lado BC, que es un segmento BC. Y para denotar segmento, acuérdate que tengo que colocar una línea arriba de ellos, ¿correcto? Y finalmente el segmento C, A o AC, como quieras hablarlo, ¿no? AC. Eso también me lleva justamente a hablar de los ángulos. Voy a tener dos tipos de ángulos. Uno de ellos se denomina ángulos interiores y otro se denomina ángulos exteriores. ¿Ya? A ver, los interiores justamente están en la parte de adentro del triángulo, que sería este ángulo que es aquí, alfa, beta y tita. ¿Ya? Entonces cuando me digan ángulos interiores, yo diré alfa, beta y tita. ¿Correcto? Ahora, cuando se refieren a ángulos exteriores, justamente ángulos que están afuera, exteriores. Por ejemplo, este ángulo X, ¿ya? Por aquí, este ángulo Y. Y por aquí, exteriormente, este ángulo Z. ¿Correcto? Esos se denominan ángulos exteriores, por lo tanto yo diría exteriores X, Y Z. ¿Correcto? Listo. Hablemos de las propiedades fundamentales. Una de las propiedades fundamentales del triángulo es justamente la suma de ángulos interiores. Dice que la suma de ángulos interiores va a ser exactamente la suma de los tres interiores, ¿no? Deben de sumar exactamente 180 grados, ¿correcto? Una segunda propiedad viene a ser esta de aquí, que dice: la suma de dos ángulos interiores siempre me va a dar el tercer ángulo externo. Interno más interno me da un externo. Así que yo puedo sumar beta más tita y necesariamente eso va a ser igual a X, ¿correcto? Tercera propiedad, ¿correcto? Habla de los ángulos exteriores de mi triángulo. Y dice que la suma de los tres exteriores, X, Y más Z, deben de sumar siempre 360 grados, ¿sí? Y la otra se llama existencia del triángulo, ¿sí? Si yo tengo un triángulo de lados diferentes, por ejemplo A, B y C, ¿correcto? Con la condición de que A es menor o igual que B y B es menor o igual que C, ¿correcto? Debe cumplirse lo siguiente para que exista el triángulo. Una de ellas, bueno, la propiedad dice lo siguiente: que siempre todo lado es menor, en este caso, que la suma, pero mayor que la diferencia, ¿correcto? Por ejemplo, si yo tomo el lado A como referente, yo diré que este lado A es mayor que en este caso que la diferencia de los otros dos. Si tomo del lado A, los otros dos son B y C. Entonces aplico la diferencia, sería C menos B, ¿correcto? Menor que en este caso la suma, ¿correcto? Que la suma de ellos dos, o sea, C más B.
Igual funciona para cualquiera de los lados. Yo puedo tomar el lado B, por ejemplo, y digo el lado B es mayor que la diferencia de los otros dos. Si he tomado B, los otros dos son C y A. La diferencia sería C menos A. ¿Correcto? Pero a la vez debe ser menor que la suma justamente de C y A. Sería C más A. ¿Correcto? Igual puedo hacerlo con el lado C. Y digo el lado C es mayor justamente que la diferencia de los otros dos. O sea, B menos A. B menos A. Pero a la vez será menor que la suma de ellos dos. O sea que B más A.